buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Después de una ausencia debido a asuntos de orden personal que debía atender, me reincorporo a Vladimir a la Una. Aquí seguimos, aquí estamos. Y bien, hoy vamos a conversar sobre la difícil situación que se vive en Colombia y que ha tenido también, por supuesto, sus repercusiones en Venezuela. Para ello vamos a tener dos invitados. En la primera parte del programa vamos a conversar con Efraín Vivero Filigrana, quien es coordinador académico, profesor de Educación Superior de las corporaciones Auri, Sará, Marrugo y CIEP. Fue observador electoral en las elecciones parlamentarias del pasado diciembre acá en Venezuela, miembro de la Comisión de Paz y Diálogo Nacional del Gobierno de Belisario Betancur, aquellos años, ¿no? Y bueno, también esta Escuela Superior de Sintrades, que es Sindicato de los Trabajadores de Servicios Públicos, cuenta con un número de 12.000 afiliados. Y bueno, queremos darle la bienvenida y conversar con usted con respecto a esta situación que se vive en Colombia, profesor Vivero. Bienvenido a Vladimir a la Una. Muchas gracias, Vladimir. Un placer poder estar en contacto contigo y tus oyentes, hombres y mujeres del pueblo bravío de Venezuela. Bien, caramba, ayer se dio a conocer la noticia de la muerte de Jesús Santrich y hay versiones según las cuales murió aquí en Venezuela, versiones de que murió en Colombia, en fin, versiones con respecto a que murió como parte de una confrontación armada entre grupos guerrilleros que operan en nuestro país. Otras versiones apuntan al ejército de Colombia. En fin, hay mucha confusión. Comienzo por este punto porque es quizás central también en todo esto que vamos a conversar en el día de hoy. Pero no nos vamos a quedar allí, vamos a hablar también del conflicto interno colombiano. Sí, es cierto, apreciado periodista. Las noticias de Colombia en la mañana de hoy pues estuvieron pues cruzadas por ese hecho pues luctuoso de la muerte de, para mí todavía sigue siendo el representante a la Cámara Jesús Santrich, porque lo quiero referir así por una manera de simbolizar como la palabra incumplida, la buena fe que se supone en los pactos traicionada, lleva a que cualquier intento de paz como el que me tocó vivir a mí cuando los tiempos de Betancur, con el EPL, con el M-19, con las FARC, terminan en frustraciones nuevas, ¿no? Entonces la reincorporación de personas que habían dado el paso a la vida política, pues es un hecho muy significativo para indicar que el militarismo y el guerrerismo siguen produciendo víctimas. Yo escuché una comentarista esta mañana en Blue Radio que tuvo el descaro de decir que estaba feliz pues y que debíamos alegrarnos porque había muerto Santrich. Vale decir que esto está lleno de un poco de cosas confusas, sí, es así, pero también hay unas cosas bastante claras. Hay un interés por extraditar a Santrich y la Corte Suprema había acabado de autorizar. Entonces a mí no me parece descartable de que haya sido una operación al estilo de que se hizo con Raúl Reyes en Angostura, en el estado en la provincia de Sucumbíos, con el propósito de llevar una prenda y en un combate no lograron detenerlo y decidieron eliminarlo físicamente. Yo personalmente asumo esa como una hipótesis que hay que tener en consideración, porque parto de que no veo necesidad de que tenga que mentir sus compañeros de grupo con el argumento del helicóptero y el argumento de que se metieron a territorio del de la hermana República Bolivariana de Venezuela. Yo creo que debemos estar muy alertas todos los que luchamos por la democracia para no dejar que esto se vuelva un incidente que busque enlodar el nombre de la República Bolivariana de Venezuela, en particular afianzar las tesis reforzadas como calumnia sobre la cuestión del narcotráfico como
divisa pues parte de los elementos del gobierno de Venezuela, que son soportes de las agresiones que lamentablemente yo no veo que hayan disminuido con la llegada de Biden al poder. Ahora, hay un tema, profesor, que también llama la atención y es el hecho de que estos grupos armados durante mucho tiempo han tenido refugio en la frontera con Venezuela, hacen vida activa en Venezuela y ello, por supuesto, se convierte en un elemento que complica las cosas para los venezolanos, para el Estado venezolano en cuanto a su relación con estos grupos, porque también hemos visto enfrentamientos en el Estado Apure con la guerrilla o con la disidencia de la guerrilla, que se ha traducido en soldados muertos, en soldados secuestrados, etcétera. Sí, es cierto, ese tema de Arauca Puri nos preocupa a todos los que somos amantes de la paz entre los pueblos, que somos amantes de la relación amistosa entre estados, de colaboración y beneficio mutuo. Lo cierto es que yo lo que entiendo es que la Guardia Nacional Bolivariana ha hecho uso de su fuerza legítima para tratar de establecer, digamos, un control territorial que tiene todo el derecho en el estado de Apure, ¿no? Y ya aparecen allí otra vez las consejas. Lo que a mí me parece muy extraño es porque el general comandante del cuerpo de ejército colombiano en la frontera de Arauca se mantiene tan enterado de lo que pasa en Venezuela, que según las normas de derecho internacional, esas injerencias no caben, ¿no? Porque el ejército colombiano no tiene por qué manejar inteligencia y tener una serie de relatos sobre la vida interna de Venezuela, y mucho menos a estar publicitando ese tipo de cosas. Entonces allí me parece que vuelve a aparecer toda esa cosa compleja del complot que se viene intentando por este gobierno de Duque, que ahora quiere comprar aviones de guerra con un ánimo belicista que yo le aseguro a usted y a todos los venezolanos y venezolanas que no es la idea del pueblo colombiano. Ahora, o sea, a nosotros no nos conviene ni a venezolanos ni a colombianos el enfrentamiento militar que algunos quieren provocar con algún tipo de excusa. Ahora, fíjese, pasando un poco al plano interno, usted hacía referencia al fracaso del proceso de paz y al hecho de que el propio Santrich, que era representante ante el Congreso de Colombia, tuvo que irse porque había sido perseguido, ¿no? Pero también hay un elemento interesante o preocupante, y es que han sido asesinados muchos activistas en Colombia precisamente luego de este proceso de desmovilización. A esto se le suma la división en la FARC, un grupo se va para la lucha armada nuevamente y otro grupo se queda haciendo política, pero en el fondo de esto está precisamente el centro del conflicto, ¿no? En que el proceso de paz fracasó. ¿Por qué fracasa el proceso de paz en Colombia? Y si estas movilizaciones que hemos visto en estos días tienen que ver con el fracaso de este plan de paz. Pero tenemos que hacer una pausa y me gustaría retomar ese tema al regreso. Con mucho gusto, amigo periodista. Ya venimos con Efraín Vivero Filigrana desde Colombia, y político en Colombia. Precisamente le dejaba antes de la pausa una pregunta con respecto a la causa actual de los conflictos internos de Colombia. Si todas estas movilizaciones que hay en Colombia tienen que ver con el fracaso del plan de paz, del proceso de paz que se firmó en La Habana, de los acuerdos de La Habana. No, para mí esa no es la causa. Ajá, ¿cuál será? Lo que viene ganando claro cuerpo en Colombia, entre el campo democrático y de izquierda, es que llevamos 30 años de modelo neoliberal, el famoso consenso de Washington, que nos ha dejado una legalidad que defiende Duque, que como legalidad arrasa con derechos fundamentales a la salud, derecho a pensión, ha vuelto el trabajo una cosa de tercerización e inestabilidad, y privatizó la educación. 3 leyes principales, Ley 100, Ley 50 y Ley 30, que salieron de la mano de Uribe y César Gaviria Trujillo. Entonces, el material explosivo es ese.
La reforma tributaria fue el detonante, como los oyentes saben, los televidentes saben, ninguna masa o material explosivo se activa si no hay un detonante. Entonces, 30 años han llevado a la gente a comprender que la han engañado. Mire estas cifras dramáticas. De los fondos de pensiones que tienen 8 millones de cuentavientes, solo se han pensionado 300,000 personas y con unas pensiones muy inferiores a su expectativa. Mire usted la diferencia tan grande. Entonces tenemos un campo laboral asediado por los contratos basura de 3 meses y la que llamada tercerización, que hace que los jóvenes no puedan organizar ningún proyecto de vida porque no tienen ninguna estabilidad mínima económica. Tenemos el tema de la salud, donde no hay privatización. Lo que hacen las empresas públicas, empresas de salud, es recibir dinero del Estado e intermediar para la prestación del servicio. Es decir, los capitalistas hacen uso de dineros de Estado para hacer negocios con esos dineros del Estado en el terreno de la salud. Ellos no están invirtiendo ningún capital. Entonces, este desastre ha estado acompañado de un endeudamiento endemoniado del país que nos tiene gastando de cada 100 pesos 50 en el pago de la deuda y amortización de intereses. Y Colombia tiene 145,000 millones de dólares como deuda externa. Es una barbaridad esto. Entonces, todos esos factores han llevado a que se genere, por supuesto, es una descompensación completa de la economía que se ha ido desindustrializando porque el señuelo de la corrupción, el señuelo de los megaproyectos, las megalicencias, los megacontratos, que son fuente de corrupción y de beneficio para unos cuantos monopolios, hayan hecho pues que la gente vea algo insostenible. Por ejemplo, en el terreno de la corrupción, que tanto se menciona, Colombia tiene el primer lugar en el mundo. Lo acaba de ganar hace poquitos días. Total, estamos ante un estallido social que se ha ido volviendo todo un levantamiento popular contra el gobierno y hoy hay justo 21 días de lucha incesante que ha ido en ascenso. Ahora, ¿quién controla ese movimiento, mi estimado profesor? ¿Quién controla ese levantamiento o esas movilizaciones? ¿Tiene una direccionalidad política o no necesariamente? Claro que tiene un nivel de direccionalidad, pero ese nivel de direccionalidad es incompleto porque ha salido a la lucha política de manera espontánea contingentes insospechados de jóvenes que no pertenecen a ninguna organización y que están empezando a hacer y a meterse en política, a pensar en política. Esa juventud no está toda organizada. Entonces el Comité Nacional de Paro lo ha reconocido claramente que él no dirige todas las acciones que hay en el país. Él tiene una capacidad de convocatoria porque él es el que convocó la jornada del 21 de noviembre del 2019, es el que convocó la jornada del 28 de abril que nos tiene en esta acción continua de 21 días. Y eso es una realidad. El pliego de peticiones fue resultado de una asamblea popular en el auditorio máximo de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, en León de Grave, en diciembre de 2019. Entonces ha ido todo un aporte y construcción para resolver problemas de una dispersión organizativa y política que hay en el movimiento popular. Aquí en Colombia estamos viendo un esfuerzo gigantesco por unidad política y social del campo popular democrático. Ahora, ¿qué persigue ese movimiento en este momento? Persigue, el tema central fue la reforma tributaria. Ya se logró que Duque echara para atrás la reforma. ¿Qué persigue este movimiento ahora y cuál es su fuerza? ¿Persigue derrocar al gobierno, forzar cambios? ¿Y cuál es su fuerza al día de hoy? ¿Se ha desgastado? ¿Sigue fuerte? Para mi parecer, hoy vamos a constatar la escalada ascendente del movimiento.
van a haber manifestaciones, y lo invito a que lo constaten como periodistas, cada vez más numerosas. Y vamos a seguir viendo los bloqueos que tienen al país con la economía paralizada casi que al 90%, por decir una cifra. Entonces, hay un desgobierno, porque la gente no quiere seguir siendo gobernada con el modelo económico y político que trabaja Duque, porque Duque es representante de una dinastía uribista que ha gobernado durante todo lo que va del siglo que corre, del siglo XXI, porque el movimiento sí tiene objetivos. Lo que pasa es que el gobierno recibió el pliego en diciembre de 2019 y no ha querido responder, porque el gobierno pretende desconocer las peticiones y ahora tiene unas urgencias el movimiento. Por ejemplo, hay un pliego mínimo de 6 puntos que exige la renta básica para las gentes que están en estado de vulnerabilidad frente a la pandemia, y en el desempleo, porque la pandemia se ha usado para producir desempleo sin justa causa por doquier, porque tenemos unas quiebras impresionantes de empresas. Solo Bogotá, según la Cámara de Comercio, ha perdido más de 52,000 empresas que quebraron el año pasado. Y el gobierno, en vez de auxiliar al pequeño y mediano empresario, al pequeño y mediano emprendedor, que es el que genera empleo en forma importante, ha dado los dineros es a las grandes empresas, a los grandes monopolios para mantenerlos a flote. Todas esas cosas dan unos objetivos claros porque hay unas exigencias de inversión social y económica precisas y hay unos señalamientos claros de dónde debe salir el dinero para sufragar esas exigencias. Entonces hay un planteamiento macizo en lo económico, en lo social, que le da fuerza al movimiento para decir al gobierno, cambia el modelo. Si no cambia el modelo, Colombia va a seguir atascada, porque el que ha bloqueado el país no es el paro, el que ha bloqueado el país es el mal gobierno del uribismo representado en Duque, porque le tocó a Duque el momento crítico del modelo neoliberal, que no es solo en Colombia, sino que en el mundo entero está produciendo revueltas, incluso al seno de los mismos Estados Unidos. Y miremos Latinoamérica, Perú, miremos Latinoamérica en Brasil cómo está, miremos Latinoamérica en Chile, y así podemos seguir en ese orden enumerando las rebeldías populares por las insatisfacciones que el consenso de Washington o modelo neoliberal genera. Entonces, si hay un movimiento con objetivos, con propuestas serias, que el gobierno no ha querido responder. Le pregunté si ese movimiento se propone la toma del poder. Yo creo que lo que está surgiendo tiene un gran sentido político. Tiene las asambleas populares que acá en mi tierra se vienen a hacer en la Universidad del Valle, van 4 asambleas populares. Esa asamblea popular que hubo en el León de Grey que le mencioné en diciembre del 2019, lo que respiran en el fondo es la necesidad de un nuevo gobierno y de lucha por un nuevo tipo de sociedad, porque la que hay no satisface a las mayorías. Ese modelo, esas aspiraciones se concentran en un liderazgo como el de Gustavo Petro o no necesariamente. Yo admiro mucho al senador Gustavo Petro, creo que es un líder valiente, muy perseguido y con mucha iniciativa política, pero él no es el jefe del movimiento. Lo que pasa es que es una persona muy significativa, valiosa, es punto de referencia, pero en Colombia no tenemos un nivel de unidad política para decir que hay un líder único capaz de decidirlo todo y unificar a todo. Lo que estamos haciendo con el pacto histórico es buscar juntar a todas las vertientes y variantes políticas y sociales del campo democrático y del pueblo, en función de ir juntos a ganar las elecciones
con un candidato que nos represente, producto de una consulta interna entre varios precandidatos que hay en ese pacto histórico. Entonces, el gobierno trata de descalificar a Petro porque en efecto es quizá el precandidato del campo democrático con más acogida, ¿no? Con más reconocimiento en las encuestas. Y no podemos olvidar que en las pasadas elecciones presidenciales, Gustavo Petro sacó 8 millones de votos, que eso no lo había sacado ningún candidato alternativo en la historia de Colombia. El más alto votación que había logrado era Carlos Gaviria, que fue un exmagistrado de la Corte Constitucional, que ya falleció, y logró 2,5 millones de votos. Y saltar de 2,5 millones a lograr 8 millones, y Duque saca 10, miren la diferencia, pero ya está claro que Duque fue financiado por el narcotráfico, que hubo fraude electoral para elegir a Duque. Y este pueblo es tan importante en el desarrollo político, en el momento que vive Colombia, que después de haber sacado 8 millones, Petro a los poquitos semanas se hace el referendo anticorrupción y sube la votación alternativa a 11,5 millones de votos. Entonces estamos viviendo en todos los terrenos, no solo en la calle, ¿no? El ascenso del movimiento. Por ejemplo, el paro del 21N fue de marchas, de cacerolazos. En el 21 de noviembre no hubo bloqueos. La economía del país no alcanzó a llegar a estar bloqueada. Y aquí ya lleva desde el 28 de abril un creciente bloqueo, en más de 200 puntos de bloqueo, donde no hay circulación de mercancías por las principales vías terrestres del país, aeropuertos sin funcionar, puerto de Buenaventura que mueve el 60% de la carga cerrado. Entonces, amigo periodista, esta es una situación inédita. Don Efraín, tenemos que hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y volvemos. De acuerdo. Y me gustaría dejarle una pregunta pendiente. ¿Qué opina de las versiones según las cuales el gobierno de Nicolás Maduro ha infiltrado esas movilizaciones en Colombia? Lo hablamos al regreso. Ya venimos. Vale, con mucho gusto. Efraín Vivero Filigrana, desde Colombia. He estado conversando, pues, sobre toda esta situación de Colombia con nuestro invitado del día de hoy. Habíamos dejado pendiente, don Efraín, una pregunta con respecto a las versiones que circulan en Colombia, incluso del propio gobierno colombiano, según las cuales el presidente Nicolás Maduro infiltró estas movilizaciones. Y de hecho se anunció la captura de varios venezolanos que estaban presuntamente participando en las movilizaciones, ¿no? Así es. Lo que pasa es que el gobierno desesperado y en su incapacidad de leer lo que está pensando el pueblo, porque cada vez son más elitistas, se inventa cosas. Ahí sacaron a relucir una teoría fascista que la defiende y expone a sus dirigentes y militares, un personaje extraño, defensor de Pinochet, de origen chileno, que defiende la tal teoría de la revolución molecular disipada. Sí es. Eso es una teoría fascista, ¿no? Fascista, y también antes de eso se inventaron la amenaza terrorista. Entonces todos los luchadores éramos amenaza terrorista. Pero cuando yo era joven, por allá en la década del 70, éramos agentes de Pekín y de Moscú todos los que protestábamos. Siguen entonces cantaleteando lo de la corriente castrochavista. Pero se inventan todo esto cuando el hambre la está matando, la exclusión, la falta de oportunidades. Y claro, al reclamar eso, entonces se les señala que son los jefes castrochavistas. Y esto es un infundio porque en verdad Colombia es un tanque de gasolina que no necesita fósforos de ninguna parte. Aquí mismo está el tanque de gasolina y están los fósforos para este estallido que estamos viviendo. El gobierno lo que tiene que es admitir, como ya lo dicen varios dirigentes,
lo ha dicho Álvaro Leiva Durán, el mismo César Gaviria Trujillo, director nacional del Partido Liberal, expresidente que impulsó el modelo neoliberal, que hay que abandonar el modelo porque fracasó. Y César Gaviria dice, tenemos que volver al keynesianismo, porque ese monetarismo de los Chicago Boys, del consenso de Washington hecho en 1989, ya no da resultado. Pero es incapaz de reflexionar esta gente que, como el grupo Aval de Sarmiento Angulo, que está detrás del poder de Duque, que es el que mueve al alfil que se llama Álvaro Uribe Vélez, porque Uribe Vélez no es el gran potentado económicamente en Colombia. Él ha tenido un enriquecimiento producto de sus servicios a los poderes monopolistas que ya mencioné, del grupo empresarial antioqueño, de Ardila Lule, de Santo Domingo y otros grupos como el Grupo Bogotá de la Vivienda, todos grupos monopolistas, que son los que han diseñado esta política fascista en materia de gobierno, porque recordemos que la Alemania nazi adopta esa política y pone a Hitler de peón de brega, es el núcleo más derechista de los grandes monopolios del sector financiero. Es decir, el fascismo es una política que responde a los intereses. Pero fíjese que usted señalaba algo con respecto a la llamada revolución molecular disipada, que es de autoría de este señor López de allá de Chile, ¿no? Pero quien trae a colación a propósito del conflicto esa teoría es Uribe. ¿Qué persigue Uribe y cómo se come eso en la práctica? ¿En qué consistiría la aplicación de esa teoría a la vida social y política colombiana? La conmoción interior o estado de guerra o estado de sitio o estado militar que han decretado con la llamada asistencia militar. Porque si llega a declarar la conmoción interior, de inmediato se crece más esto. Entonces han utilizado la figura de asistencia militar para militarizar el país. La declaración del domingo pasado es una declaración de uso general de la fuerza, de toda la fuerza, dice el texto del presidente Duque, para desbloquear el país. Entonces, en vez de entrar a un diálogo para negociar y darle respuesta a las exigencias del movimiento, lo que pretende es derrotar el movimiento con la mano militar. Entonces, mire que ya llevamos unas cifras astronómicas, desesperantes. 500 desaparecidos por lo menos. En las protestas. En 20 días. Sí, claro, del 28 de abril a esta fecha. 500 desaparecidos. Los seres humanos no se esfuman. ¿Dónde están esos desaparecidos? Ya han ido apareciendo, hay como 2, 3 cadáveres que ya aparecieron. La historia de América Latina, sabemos que los desaparecidos son gente que mata, el terrorismo de Estado, los ocultan, que matan los paramilitares que están al servicio del terrorismo de Estado, como nos consta en Colombia, donde hay más de 6.200 crímenes que se llaman falsos positivos hechos por la fuerza militar, y solo se han contado 50 muertos. Le digo por razones varias que la morgue de Cali está atestada de cadáveres, y la entrega de un cadáver de un joven cercano a mis afectos no ha podido ocurrir. Lleva 3 días sin ser entregado el cadáver porque está congestionada la morgue. De manera que esos 50 muertos solo pueden pasar por Cali, pero es que los muertos están en todo el país. Hay más de 1.000 heridos, 20 delitos sexuales. Estos son datos recogidos de organismos de derechos humanos, y créame que ya a este momento esta cifra ha subido. Estos son cifras iniciales. Eso es lo que da la lucha contra la aplicación de esa teoría de combate a la revolución molecular disipada, donde cada manifestante es un terrorista, como lo dice el ministro de Defensa. Entonces a los terroristas se les mata. Mire, esa es la verdad. Fíjese, ya he explicado esto, quiero pasar a una parte que es importante del programa y es la participación de la audiencia.
Debo leer Muy algunos importante. comentarios que están en las redes. Señor Efraín, Sapito Sinvergüenza se llama este tuitero. Dice, qué belleza de entrevista, escuchar a don Efraín contándonos la verdad de Colombia y por lo visto estás como impresionado, dice por acá, ¿no? Me dice este tuitero. Goro Zamora Constitución, buenas tardes, Colombia la una. Hoy más que nunca las y los hermanos colombianos están demostrando querer hacer un viraje en cuanto a quien gobierna ese país. ¿Cómo lograr ganar una elección presidencial cuando se ha demostrado cómo hacen trampa la gente del uribismo? Pregunta él. Otros comentarios. Hoy más que nunca, y los hermanos colombianos están demostrando, bueno, no, ese mismo ya lo leí. Si tenían dudas de que Vladimir Villegas acepta la presencia de la FARC en nuestra Venezuela, vean Vladimir Laguna, Colombia Laguna. Bueno, yo no es que acepto la presencia de la FARC en Venezuela, yo estoy entrevistando a una parte de la sociedad colombiana. Lo que pasa es que en otros medios, querido amigo, salen solamente otras versiones de lo que está pasando en Colombia. Nosotros tenemos el deber y el derecho de darle visibilidad a todas las opiniones sobre este punto. A mí no me van a cortar con ese vaso de cartón. Bueno, como se dice por allí. Otro comentario por aquí. Profesor, si lo que quieren es cambiar el modelo que usted llama neoliberal, le recomiendo no lo vayan a cambiar por socialismo del siglo XXI. Allí les aseguramos desde Venezuela la quiebra, miseria y el hambre serán totales. Bien, varios comentarios aquí. Bueno, pues muy interesantes los comentarios. Yo lo que creo es que hay una cuestión agónica de un modelo de economía. En este momento, los Estados Unidos, a pesar de todo lo que se dice, es una economía decadente y en los hechos ya China aparece como primera potencia económica mundial. Y acaba de hacerse el lanzamiento de esa estación espacial que es un broche de oro para decir aquí estamos con recursos, mientras que los Estados Unidos tienen paralizado sus programas de exploración espacial porque los recursos económicos no le dan. Y China tiene unas potencialidades que no tiene Estados Unidos, tiene todo para crecer y cuenta con un aliado que es el país más extenso de la Tierra, que es Rusia. Y tiene con un vecino que es la segunda potencia, ha venido siendo segunda potencia mundial, Japón. Entonces, ojo con esto, ¿qué estoy indicando? Que tenemos que reflexionar en cómo hay una decadencia del sistema de propiedad privada en el mundo. Ese sistema es un sistema decadente. Nosotros tenemos que pensar en un tipo de solución creativa que nos haga desaparecer los factores que han generado estas crisis. Entonces, al estudiar eso, pues vamos a poder encontrar un diseño de sociedad que sea realmente alternativo. Creo que en esa búsqueda van a cometerse muchos errores, pero podemos salir. Tengo que hacer una pausa y le dejo este mensaje de Lisanne Stredel. En su entrevistado, cuando habla del desastre económico y la corrupción en Colombia, pareciera copia de lo que aquí sucede. Si ese es así, ¿dónde se vive menos peor? Pregunta él. Vamos a la pausa y lo respondemos. Ya regresamos con nuestro Adrián Armando Núñez Moncada. Le pregunta, ¿cree usted que debe cambiar el presidente de Colombia para que no haya más problemas? Lean, me dice, por favor. Es un joven que nos escribe. Sí, claro, qué buena pregunta. Nosotros creemos que se está ganando en los hechos, la exigencia de renuncia a Duque. Y Duque se ha ido volviendo por su incapacidad para gobernar, porque el país está bloqueado, en un enredo para los capitalistas, porque ellos necesitan mover su economía y el presidente no les garantiza gobernabilidad. Entonces, tanto del campo popular, estando en la calle, como al interior de los debates entre capitalistas, entre gremios, cada vez Duque es menos eficiente, cada vez Duque es una figura menos útil, es un estorbo. Entonces, para poder resolver, se necesita un nuevo gobierno de tipo democrático que entre a cambiar el modelo. Y a propósito de modelos, yo recomiendo a las gentes inquietas en el pensamiento político y económico que no hagamos comparaciones entre peras y manzanas, que recordemos cuando estábamos en clase de matemáticas que para poder sumar había que convertirlas a común denominador. Por ejemplo, ¿cómo va a comparar usted el desarrollo de Palestina frente al desarrollo de Israel
Si Palestina vive subyugada por los cohetes de Israel que le destruyen lo poco, si los colonos israelitas con sionistas con pistola al cinto y con tractores les tumban los reservorios de agua a los campesinos palestinos. Entonces, ¿cómo va uno a comparar dos economías? Yo les dejo la reflexión. El día que Venezuela no tenga bloqueo, que pueda desarrollar libremente sus negocios, podríamos entrar a hacer comparación con cualquier país. Pero mientras Venezuela tenga ese infame bloqueo que viola las normas internacionales, como pasa también con Cuba, y es que toca hablar de esos países porque solo uno puede hablar del bloqueo cuando existe, pero ese bloqueo no lo tiene España, ni Suecia, ni Suiza, ni Inglaterra, ni Japón, ni China, y han avanzado. Podríamos comparar de pronto con Corea del Norte, que ha vivido en medio de un cerco infame desde la década de los 50. Pero comparar la Venezuela de hoy bloqueada con un país que no está bloqueado no tiene sentido. No es una reflexión de denominadores comunes para poder comparar fracciones. Hoy está Colombia bloqueada porque su pueblo no quiere más que lo gobiernen como han venido gobernándolo el uribismo en lo que va de este siglo. Mire, eso es lo que... Aquí le dice Mick López: Dios proteja a Colombia, la amo, voy hasta comprar comida y medicinas, que no lleguen nunca estos comunistas al poder hablando de capitalismo, ese es el sistema que me gusta, que la gente trabaje y no dependa de migajas como Venezuela, un país rico y arruinado. Sí, entonces esa reflexión, aunque no vine preparado para hacer un análisis de la situación económica de Venezuela, pero yo lo que sí digo es de una cuestión política intelectual general en materia de lo que es la economía política, no puede uno decir menos que no puede una economía bloqueada, bombardeada con 1000 medidas en su contra, desarrollarse libremente. Mire, por aquí, a propósito de lo que decía por aquí este tuitero, de que si tenían dudas de que Vladimir Alaúna acepta la presencia de la FARC en nuestra Venezuela, vean Vladimir Alaúna GB, mis condolencias por Santrich y a su invitado, dice Javier Domínguez. ¿Usted ha tenido alguna relación con grupos armados en Colombia? ¿Ha tenido alguna participación en la guerrilla, algo así? No, yo siempre un luchador social y político desde estudiante, por eso me expulsaron como estudiante por la lucha social, por eso me hicieron atentado recién salido de mi campaña al Senado, por eso me ha tocado soportar los cargos penales, pero en estos países como ustedes lo vivieron, porque es que en la historia de Venezuela hay una historia oscura de dictadura militar, no olviden eso, amigos venezolanos. Entonces, en Colombia se han jactado de ser la democracia más sólida de América Latina, pero cuando usted escarba en la vida de Colombia, ¿cuál democracia? Mire que vivimos 20 años 16 años de alternancia entre el Partido Liberal y Conservador en el Frente Nacional, y llevamos 20 años manejados por el uribismo. ¿De qué democracia nos habla? Hablando de lo formal. Pero si voy a hablar de democracia en la realidad, tengo que mirar cuál es el ingreso per cápita, qué es lo que recibe cada persona, tengo que mirar el empleo, tengo que mirar la vivienda, y eso es lo que permite decir de democracia, cómo se reparten los bienes que construye, que trabaja una sociedad. Entonces, ese mal reparto de la riqueza tiene a Colombia en uno de los renglones más grandes de inequidad, que lo admiten los mismos líderes de los gobernantes, de los partidos gobernantes. Aquí nadie contradice la inequidad. Casi todos los discursos de entrada de los partidos cuando llegan a la presidencia es: voy a acabar la inequidad, voy a cerrar la brecha. Pero en vez de cerrarse, lo que hace es aumentarse. Y aquí no hay socialismo del siglo XXI. Aquí es puro neoliberalismo. Entonces, la realidad colombiana
es que hay un modelo que no está funcionando bien. Entonces, miren el mundo, cómo están dando. Mire la situación de España, mire la situación de Inglaterra, mire lo que está pasando al interior de Alemania, mire la situación económica de Estados Unidos. Entonces, si una sociedad o un régimen crea problemas que no puede resolver, ese régimen está cayendo en la obsolescencia. Eso es a lo largo de la historia. Si una sociedad crea problemas que no puede resolver, quiere decir que ese modelo de sociedad se está muriendo. Como pasa con el cuerpo humano, ¿no? Empezamos a envejecer y van apareciendo las enfermedades. Y el cuerpo, a pesar de que le hagamos tratamiento, ya no responde. Quiere decir que ya estamos en el declive. Así pasa con la sociedad, como pasa con los cuerpos humanos. Un momento en que crecemos, producimos, generamos y después empezamos declive. Entonces nada es eterno, excepto la materia del movimiento, me explicaban a mí mis profesores de física y de química. Tenemos que hacer una pausa, ya regresamos. ¿Ah? Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. Volvemos con Efraín Viveros desde Colombia. Ya regresamos. A ver, ¿qué se puede hacer para evitar que continúe escalando la tensión tanto en Colombia como en Venezuela, pero básicamente la tensión binacional que se ha puesto de manifiesto? Y ahora con este episodio, pues de la muerte de Jesús Santrich, pues amenaza con quizás escalar, ¿no?, la tensión política entre ambos países. Yo creo que estamos haciendo la tarea en Colombia y es aislar a los halcones. Y los halcones son todo ese notablato de la cúpula militar que, imbuido de todas esas ínfulas militaristas del uribismo, anda en plan de pie de guerra y está adquiriendo armamento para guerras convencionales, como es una compra de aviones que vale casi tanto como el faltante fiscal. O sea, si dejan de comprar esos aviones, estaría casi resuelto lo del faltante fiscal. Esos halcones, si no los aislamos, ¿qué significa aislar a Duque? Aislar al uribismo. ¿Cómo? Hablando con todos los gobiernos y estados democráticos que amen la soberanía y la paz del mundo para que exijan que no exista más asistencia militar para Colombia, para quitarle el alfil que tienen los del Pentágono, la CIA, la Mossad, la DEA, para volver a Venezuela un teatro de operaciones de los marines norteamericanos. Entonces, pero y en el caso, perdóname, pero en el caso de la guerrilla que actúa en nuestro país, que está actuando en el estado Bolívar, en el estado Táchira, en el estado Zulia, en el estado Apure, yo creo que los que sean guerrilleros, si tienen, como conozco de sus documentos, un planteamiento de respeto a la soberanía, pues a ellos les tocaría no incursionar en esos territorios. Y lo otro es que las fuerzas democráticas no han dudado en respaldar, en reconocer el derecho que tiene la Guardia Nacional Bolivariana para responder a esas presencias con la defensa de su territorio. Yo lo que le conozco al ELN, lo que le he conocido, porque todo el que es culto lee los documentos de las organizaciones, eso obliga a la cultura política, leer lo que piensan, para no estar hablando supuestos ni dejarse llenar la cabeza de posiciones supuestas. Yo entiendo que estos agrupamientos están en un plan de respeto a la soberanía de cada país. Creo que es eso así. Entonces,
yo lo que estoy convencido es que los que han violentado por completo la soberanía de Venezuela son los que, empezando por el general Carreño, que dirigía la segunda división desde Bucaramanga, empezaron a meter grupos paramilitares a Venezuela. Entonces la soberanía de Venezuela ha sido violentada por las incursiones paramilitares al servicio del Pentágono, como una manera de atentar contra la soberanía de Venezuela. Créanme que yo respeto el tipo de gobierno que decidan ustedes, amigos y amigas venezolanas, escoger. Y como votaron en unas elecciones y escogieron a Nicolás Maduro Moros, yo como luchador por la democracia no hago nada distinto que respetar esa decisión de los que fueron a las urnas. Yo no soy quien debe decirle al pueblo venezolano por quién vote, por quién no vote. Por eso fui con todo gusto a ser testigo electoral en las pasadas elecciones parlamentarias. Y fui también con toda expectativa a verificar la transparencia de las elecciones y poder defender o hacer las críticas si era que lo merecía. Pero me parecieron, como observador internacional, que fueron unas elecciones transparentes. Pero para Washington, nada de lo que haga el gobierno venezolano le va a parecer legal. Y ellos montaron la ilegalidad grotesca de Guaidó. Y que no solo es grotesca, sino que es corrupta, porque está disfrutando de unos recursos económicos del pueblo venezolano de la manera más infame y vulgar. Yo creo que, como me pidió que ya estamos cerrando, no nos dejemos provocar. La pelea no es entre venezolanos y colombianos. Aquí hay una oligarquía que le quiere ayudar a Estados Unidos a que recupere su condición de dueño, que cree él es de nuestra América Latina, porque nos han considerado, según la doctrina Monroe, como un patio trasero. Y nosotros todos tenemos derecho a hacer la vida como queramos. Ustedes como pueblo venezolano tienen derecho a hacer la vida como quieran, a tener el gobierno y el régimen que quieran. Y eso lo debemos apoyar. Así esperamos que ustedes, si estamos seguros, están apoyando la lucha del pueblo colombiano, que se va a dar con la forma de gobierno y de vida que el pueblo colombiano pueda y quiera. Y en eso nos estamos ayudando. Bueno, vamos por Duque. Bueno, señor Efraín Vivero, muchas gracias por darnos la entrevista y seguiremos en contacto. Muchas gracias, amigo Vladimir. Muchas gracias, apreciados oyentes, hombres y mujeres que estuvieron en esta tarde. Muchas gracias. Felicidades y éxitos. Igualmente. Bien, queridos amigos, hasta aquí el programa de hoy. Sigan en sintonía de Globovisión. Nos vemos mañana en Vladimir a la 1.